Amén y amén. Se pueden sentar todos. Bienvenidos todos a Costo en Español. Mi nombre es Andrés, soy el pastor de Costo en Español y hoy tengo el privilegio de comunicarles a ustedes la palabra del Señor. El día de hoy estoy muy feliz de verlos a todos. Hace rato que no nos vemos y de verdad es un privilegio estar otra vez en familia. Y el día de hoy vamos a empezar una nueva serie. Es una nueva serie en el libro de Romanos. ¿Por qué vamos a enfocarnos en una serie en el libro de Romanos? Porque la iglesia que encontramos en Roma es una iglesia muy parecida a lo que nosotros somos. Nosotros somos una iglesia de inmigrantes. Tenemos a personas de Colombia, de Ecuador, tenemos personas de México, de El Salvador, de Honduras, tenemos gente de todos lados del mundo, pero todos estamos unidos aquí por solo una razón. ¿Cuál es esa razón? Jesucristo. Y vamos a ver a través de las cartas que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia cómo nuestra identidad no debe ser nuestra nacionalidad, no debe ser nuestro trabajo, no debe ser nada más aparte del Señor. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de eso vamos a orar al Señor. Oremos todos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque hoy tenemos el privilegio de estar reunidos aquí para darte a ti toda la gloria. Tú que mereces toda la gloria, Señor. Señor, toma esta ofrenda imperfecta que somos nosotros, Señor, y pedimos que tú hagas una gran obra, Señor. Pedimos que el día de hoy nuestras vidas sean transformadas por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. En tu nombre santo. Amén y amén. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden abrir en Romanos capítulo 1. Y si no tienen las escrituras, lo pueden ver en la pantalla. Y dice, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar las buenas noticias, escribo esta carta. Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de los profetas y las sagradas escrituras. Las buenas noticias tratan de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. El primer punto que vemos aquí es que Pablo está estableciendo de que el centro de todo esto es Jesús. Y cuando vemos a Pablo, él se presenta como esclavo del Señor. Muy raro esa frase que él usa ahí, ese título, esclavo de Jesucristo. Cuando nosotros vemos a Pablo, vemos de que su identidad está en lo que él hace. Entonces, antes de Cristo, él era un fariseo. Los fariseos eran un grupo de personas que se estaban dedicando a seguir los seguidores del Señor. Pero ahora cuando Pablo se presenta a la iglesia de Roma, él se presenta como un esclavo de Jesucristo y alguien que fue elegido para ser apóstol por Cristo mismo. Nosotros tenemos que entender lo importante que es esta presentación. Porque cuando Pablo era un fariseo, él perseguía a los seguidores del Señor. Y ahora él se está presentando como un elegido por Cristo. No una persona que fue elegida por un ser humano, sino por Cristo mismo. Él hace esto para quitar todo argumento en contra de él, dado a su pasado. Pero mi pregunta para nosotros es, ¿por qué él usa
la palabra esclavo a Cristo. Hay muchas personas, muchas frases que él puede decir. Él puede decir cualquier cosa, pero él escoge la palabra esclavo. Él dice, yo soy esclavo de Cristo. ¿Qué significa eso? Un esclavo es una persona que obedece al amo. El esclavo es una persona que hace la voluntad del amo. Y lo que él está diciendo en este momento es que él lo que está haciendo son por órdenes de el Señor. En los tiempos de Jesús, la esclavitud era muy diferente a lo que nosotros vemos, específicamente en la esclavitud americana. Típicamente esa no era la esclavitud que se veía en esos tiempos. Era más una relación de empleador y empleado. Muchas personas en ese tiempo, cuando tenían una deuda, se daban a la esclavitud para pagar sus deudas. Quiero que piensen en José, que fue vendido a la esclavitud por sus hermanos, pero él alcanzó a tener tanto poder que se volvió la segunda persona más importante en Egipto. Entonces, en la esclavitud uno tiene derechos, pero todo depende del amo. No, lo que estoy diciendo no es que la esclavitud sea buena, sino que la esclavitud en este tiempo se trataba sobre el amo y el trato que el amo le daba al esclavo. Pero Pablo se llama a él esclavo de Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender lo importante que es esto, porque Pablo siempre era una persona muy orgullosa antes de Jesucristo. Antes de Jesucristo, el título para él era muy importante. Nosotros vemos en el libro de Hechos, cuando él le recuerda a todo el mundo de que él fue educado bajo los mejores profesores en Jerusalén. Él le recuerda a la gente de que él es de la tribu de Benjamín. Entonces él es una persona bendecida. Él cuando le habla a las personas les dice, él es hebreo de hebreos. Pero ahora algo cambia en él. Porque él no usa estos títulos de hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, sino que él ahora tiene un nuevo título. Y es esclavo de Jesucristo, mostrando de que algo ha cambiado en él. Ahora él no está centrado en las cosas de este mundo, sino que él está enfocado estrictamente en hacer la voluntad de el Padre. Entender esta transformación es crucial para entender la filosofía detrás de Pablo. Toda su vida él se ha enfocado en las cosas de este mundo, pero ahora él ha cambiado y él está enfocado en las cosas del Señor, en hacer la voluntad del Señor. Pero después Pablo sigue hablando con ellos y empieza a formar un caso sobre Jesucristo estando en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes entendieron eso? Ahí él está hablando de que Jesucristo a través de las Escrituras, las Santas Escrituras y los profetas estaba en el Antiguo Testamento, mostrando de que Jesús era una continuación del judaísmo. Lo que Pablo está tratando de mostrarle a la gente que está leyendo estas cartas, la iglesia de Roma, es que Jesucristo no es una nueva revelación, sino una continuación de la revelación que ya se había dado en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo está hablando de las Escrituras, él está hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no ha sido escrito en estos tiempos. Pero lo que Pablo está haciendo es conectando a Jesús con el Antiguo Testamento. Pero Pablo no es el primero en hacer eso. A veces cuando estamos leyendo la Biblia, nosotros separamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Ustedes no han hecho eso? Como que solo se lee en el Nuevo Testamento porque ahí aparece Jesús.
Pero lo que Pablo está diciendo de que Jesús aparece en el Antiguo Testamento. Él muestra a través de las escrituras de que Jesús estaba ahí. El anuncio del siervo sufriente era un anuncio apuntando a Jesús. Todas las profecías que hablaban del Mesías hablaban de Jesús. 300 referencias sobre cómo iba a venir el Mesías estaban hablando de Jesús. Cuando se hablaba del Hijo del Hombre, en la visión de Daniel, se estaba hablando de Jesús. Todas estas profecías y el Antiguo Testamento, la ley y los profetas apuntaban hacia Jesús. Pero después, Pablo nos da su tesis sobre qué es las buenas noticias. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado eso? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición? Y él nos muestra a nosotros una tesis de qué es las buenas noticias en Jesús. Y él nos dice de que todo se centra en el Hijo, en Jesús. Cuando habla de Jesús, él muestra de que Jesús es de la descendencia de David, mostrando de que la profecía de que el Mesías iba a venir del linaje de David se cumplió en Jesús, mostrando de que Jesús es el Mesías. Y por eso Pablo tiene su identidad centrada en Jesús. Muestra que Jesús es todo, es el Mesías que tanto estaba esperando el pueblo. Entonces, cuando estamos hablando de las buenas noticias, estamos hablando de las buenas noticias de que el Mesías ha llegado. En Israel todavía no entienden esto. Ellos todavía están esperando el Mesías. Pero aquí claramente Pablo nos está diciendo, Él ha llegado. Las profecías fueron llenadas en Él. Pero volvamos a la identidad de Pablo, porque ustedes no se han preguntado en qué está basada mi propia identidad. ¿Ustedes no se han preguntado eso? Los seres humanos, nosotros siempre tenemos nuestras identidades basadas en cosas diferentes. Entonces, ahorita que el mundial está pasando, mi identidad está en que yo soy colombiano, no soy nada más. Soy colombiano y nada más. A lo mejor nuestros hermanos mexicanos son mexicanos y nada más. Hay muchas personas que tienen su identidad en su trabajo. ¿No es cierto? Hay ciertas personas que tienen su identidad basada en la plata. Hay ciertas personas que están basadas su identidad en de dónde van o qué es lo que tienen. Pero aquí Pablo nos está diciendo de que nosotros debemos tener nuestra identidad en Cristo. ¿Será que Pablo aquí se está inventando una nueva teoría o un nuevo concepto? De ninguna manera. En Isaías 43, cuando se le está hablando a Jacob, se le dice, oh Jacob, escucha, al Señor quien te creó, oh Israel, al quien te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Traigan a mí todos los que me reconocen como el Señor, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Desde el Antiguo Testamento, el Señor nos llamaba a nosotros los seguidores del Señor a tener todo centrado en Él. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se habla de esto, se le habla al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es muy particular, porque ellos hacían todo centrado en su identidad, que era el Señor. Jehová era el centro de la identidad de ellos. Ellos se identificaban como diferentes porque eran el pueblo del Señor. Ellos hablaban de una forma diferente porque eran el pueblo del Señor. Ellos comían de una forma diferente porque eran el pueblo del Señor. Ellos se comportaban de una forma diferente porque ellos eran y son el pueblo de Jehová. Y aquí Pablo,
cuando nos habla de que nuestra identidad tiene que estar centrada en Jesucristo, nos dice a nosotros que ahora somos parte de la familia del Señor, de que debemos actuar de una forma diferente. Pablo no está inventando un nuevo concepto, sino que nos está llamando a actuar de una forma diferente como el pueblo de Israel actuaba de una forma diferente. Tú y yo tenemos que ser diferentes porque ahora somos seguidores del Señor. Ustedes no han conocido a personas que dicen que son cristianos, pero a la misma vez viven una vida que uno dice, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí eres cristiano? ¿Estás seguro de eso? A veces yo me quedo hablando con las personas y me dicen ciertas cosas y yo digo, ¿y eso qué refleja? ¿De que eres vivo o que eres cristiano? ¿Me entiendes? Porque nosotros, ahora que somos parte del pueblo del Señor, tenemos que ser diferentes. Algo diferente guía nuestras vidas. Pero busquemos prácticamente qué significa esto de ser seguidor del Señor. Porque cuando decimos de que somos seguidores del Señor, cuando somos parte de la familia del Señor, lo que estamos diciendo es que aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y por eso no actuamos como actúa el mundo. Somos guiados no por las cosas terrenales, sino que somos guiados por la voluntad de nuestro Padre. Como el esclavo. El esclavo hace la voluntad del Padre, del amo. Cuando nosotros somos guiados por el Señor, las cadenas del mundo se quiebran. Cuando nosotros seguimos al Señor, nosotros tenemos una identidad basada en Él y tenemos una nueva perspectiva. Aunque tú y yo vivimos en un mundo caído, un mundo lleno de dolor, un mundo lleno de sufrimiento y lleno de muerte, nosotros entendemos de que nosotros no somos de este mundo, porque nosotros somos parte de la familia del Señor. Y al entender eso, nosotros sabemos de que este mundo no tiene ningún poder sobre nosotros. ¿Saben por qué? Ustedes no van a morir. No van a morir. Van a descansar en el Señor. Esta semana me estaban doliendo mucho las rodillas. Estoy tratando de hacer ejercicio y me estaban doliendo mucho las rodillas. Y eso para mí es un gran choque al ego, porque yo jugué fútbol y jugué en la universidad y jugué en diferentes lugares y al saber de que hay ciertas cosas que no debo hacer porque ya soy mayor, de verdad que me hizo daño, ¿no es cierto? Y me puse a pensar, esto solo se va a volver peor, ¿no es cierto? Ni siquiera he llegado a 40 y ya me duelen las rodillas, no, estoy mal, estoy muy mal. Y me puse a pensar, ¿y qué voy a hacer cuando tenga 80? Eso va a ser muy difícil. Y a la misma vez pensé, pero eso va a pasar. Y después voy a estar en la presencia del Señor, con un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, con rodillas nuevas, con un cuerpo nuevo. Todo va a ser nuevo y todo va a ser perfecto. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino que miro a la muerte y digo, esa es la meta. ¿Ustedes no conocen personas que le tienen miedo a la muerte? ¿No conocen estas personas que viven guiados por su miedo de la muerte? Como les dije, yo casi tengo 40 años. Entonces las personas que están alrededor de mí, todos estamos pasando por la misma etapa de la vida. Y estoy viendo cómo mis compañeros y mis conocidos están pasando por una crisis de media vida, donde están haciendo cambios gigantes en su vida.
Entro a Facebook y veo uno que se divorció, otro que se casó, que se casó con una muchacha súper jovencita, otro que se compró un nuevo carro, otro que se rapó el pelo, otro de que se fue a Turquía, otro que se fue a la China. Todos están pasando por crisis de identidad porque ya llegaron a la conclusión del pensamiento y ya saben que ya estamos más de este lado que el lado de la vida, ¿no? Del nacimiento. Ya estamos más cerca. Como resultado, la gente toma cambios dramáticos porque todo está guiado por un miedo de que ya se está acabando todo. Como cristiano, tú no debes tener miedo. Tú no vas a morir. Vas a descansar en Él. Pero igual como Jesucristo salió de la tumba, Él te ha prometido de que tú también saldrás de la tumba. Es fuerte, ¿no? Les cambia la dinámica del pensamiento. Pero muchos cristianos se llenan de miedo porque su identidad no está en el Señor, sino que están en las cosas terrenales. El mundo vive con el miedo de la muerte, pero nosotros los cristianos vemos a la muerte como la recompensa. Lo vemos como la meta en nuestras vidas. Mi pregunta para ti es, ¿cómo tu identidad afecta tu vida el día de hoy? ¿Dónde está tu identidad? ¿Está en Él o está en las cosas terrenales? De verdad es una pregunta genuina que quiero que contestemos. ¿Yo soy guiado por mis miedos o yo soy una persona que soy guiado por el Señor y la esperanza que tengo en Él? El pasaje sigue y dice de que por medio de Jesucristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad para anunciar por todas partes a los gentiles lo que el Señor ha hecho por ellos, a fin de que ellos crean, escúchenme aquí, a fin de que ellos crean y obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes que están incluidos entre los gentiles fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, y los llamados a ser un pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den paz, les den gracia y paz. Aquí Pablo se está tomando el tiempo para recordarles a ellos otra vez de que ellos en Roma son incluidos en la familia del Señor y está estableciendo de que no es por algo que Él está declarando, sino por la autoridad que el Señor ha dado. Pero también les da algo muy preciso. No les da solo el título de hijos de Dios, sino que también les da una orden. ¿Cuál es esa orden? De que ellos deben obedecer al Señor. Esto es muy importante porque primero tomemos la parte de que la iglesia de Roma es parte de la familia del Señor. Y les quiero dar un poquito de contexto histórico y por qué esto es tan importante. Acuérdense que en el Antiguo Testamento los judíos hacían todo lo posible para apartarse de los otros pueblos. Y ellos tomaban este título como el pueblo del Señor muy en serio. Como les dije al principio, hablaban y vivían de una forma diferente. Entonces Pablo está tomándose el tiempo
para decirles y dejarles claro de que ellos que estaban en Roma ahora son dignos de llevar el título de ser parte del pueblo del Señor. Entonces les está diciendo, no es porque yo he decidido que ustedes sean parte de la familia del Señor, sino por la autoridad del Señor. Les está mostrando a ellos de que el pacto que se hizo con Abraham ahora se está llenando con todas las naciones del mundo. Pero noten esto es muy importante, ¿qué no está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo de que ahora que los gentiles son parte de la familia de Dios, los judíos no son parte de la familia de Dios. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Eso es una falsa narrativa y es falso porque nuestro Dios no cambia. Cuando el Señor hace una promesa, Él cumple la promesa. Esa narrativa no ve los detalles y no entiende el pacto que el Señor hizo con Abraham y no ve que desde el principio toda la línea de Abraham no se salvó. Solo los que decidieron seguir a el Señor. Solo los que tenían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob fueron salvos. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Y qué significa para nosotros? Primero de todo, quiero establecer como Pablo esto. Tú eres parte de la familia del Señor. Él es tu Padre y como un hijo, tú tienes directo acceso a Él. No necesitas un mediador. Tú en el día de hoy te puedes poner de rodillas y tu Padre te va a escuchar. Pero a la misma vez te quiero dejar claro de que con ese título viene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de obedecer la voluntad del Padre. Como los judíos que recibieron la promesa y el título del pueblo del Señor, ahora tú y yo recibimos ese título, pero también recibimos la responsabilidad de seguirlo a Él. Quiero dejar esto claro, no todos los de la línea de Abraham fueron salvos, sino los que decidieron obedecer al Señor. De la misma forma, no todos seremos salvos, solo los que creemos en el Señor. Déjenme decirlo de una forma, el mundo no va a ser salvo por el Señor, solo los que ponen su fe en Jesucristo y lo siguen a Él. No quiero confundirlos aquí. Cuando nosotros realmente creemos en el Señor, desde ese momento nosotros somos salvos. Pero como resultado de realmente creer en Él, nosotros caminamos de una forma diferente. ¿Cuál es el viejo dicho? El hijo del tigre sale rayado. Entonces, ¿dónde están tus rayas? Como hijo y hijas del Señor, tú eres llamado a tomar parte de un pueblo santo, un pueblo elegido, un pueblo separado. Nosotros, aunque vivimos en un mundo caído y dañado y lleno de muerte, nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos que ser diferentes. No es por conveniencia, porque el apóstol Pablo sufrió mucho por seguir al Señor, sino porque el Señor nos manda. Muchos de nosotros no nos gusta pensar de que somos esclavos del Señor,
pero lo somos, porque Él es el que nos guía a nosotros. Lo que más nos conviene a nosotros es ser un pueblo guiados por Él. Él donde Él te manda, Él te va a equipar. Él te va a llevar. Entonces, esta semana quiero hacer algo diferente. Quiero que nos pongamos de pie. Y si esta semana tú te preguntas, ay, ¿qué fue lo que predicó el pastor? Porque eso es lo que pasa. Mira, les voy a contar. Mi papá, quien es pastor, me dijo, predica la palabra del Señor, no te estreses, porque para el lunes ya la gente se ha olvidado 80% de lo que has predicado. Y para el miércoles ya ni se acuerdan de qué hablaste. Entonces, esta semana, si ustedes se olvidan de lo que se predicó el día de hoy, van a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 2 y se van a leer el versículo 1 al 10. Y el día de hoy vamos a hacer eso. Entonces, ustedes como congregación vamos a leer el texto juntos. Y dice, antes vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto es lo que el Señor tiene para nosotros. Un regalo que ninguno de nosotros nos merecíamos. Y un regalo que nos da porque nos ama a nosotros. El día de hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Pero la vamos a hacer de una forma diferente. Porque la vamos a hacer de una forma consciente. Cuando el Señor le dio la copa del vino a sus discípulos, les dio la copa para que ellos recordaran el sufrimiento, la sangre que pagó por los pecados. La sangre de Cristo es la que nos cubre a nosotros, nos libera del pecado. Tomemos. Pero también les dio el pan, que representa el nuevo pacto que Él hace con nosotros.
Que cualquiera que crea en Él, ahora no es un esclavo del pecado, sino que es un libre, un hijo libre de Él. Al tomar de este pan, recordamos de que somos libres, hijos del Señor. Comamos juntos. Gracias, Padre,